Eh, el primer aprendizaje es que ustedes logren reconocer las leyes de Mendel para poder explicar la herencia de los caracteres en, en varios linajes, ¿no? Entonces, lo que corresponde aquí es rápidamente, pues sabemos que Mendel fue un personaje importante para poder dar a conocer estos trabajos que hizo con los chícharos y que son importantes para que nosotros podamos comprender cómo es que todas esas características se van a heredar, ¿no? Dentro de un linaje, o que ustedes entiendan cómo es que su familia, ¿no? Sus hermanos y así, pues tienen las características, cómo se hereda. Entonces, para poder comprender rápidamente el tema, vamos a ver la, la definición de varias palabras. Entonces, Mendel no le llamaba genes, Mendel le llamaba factores, ¿no? Entonces, ¿qué es un gen? Es un fragmento de material genético, ¿no? Entonces, está el cromosoma, dividimos el cromosoma en diferentes fragmentos, y esos fragmentos sería un gen. Un gen tiene la característica de poseer dos alelos, casi siempre. ¿Qué es un alelo? La forma alternativa de un gen. Entonces, eh, yo tengo el gen para el color de ojos, pero tengo dos alelos. Un alelo que me puede expresar un color de ojos café oscuro y un alelo que me puede eh, expresar un color de ojos claros. ¿Sale? Entonces, el gen es el que determina la característica, pero el alelo son las formas alternativas en las que se puede expresar ese gen. Al hablar de dominante quiere decir que hay diferentes tipos de alelos dominantes, alelos recesivos. El alelo dominante quiere decir que va a ser ese alelo que va a presentar la mayor frecuencia dentro de una población. Y el alelo recesivo es el que va a presentar la menor frecuencia y aparte de eso es el que va a expresarse única y exclusivamente cuando los dos alelos sean recesivos. Entonces, digo, homocigotos. ¿Qué quiere decir homocigoto? Bueno, un homocigoto es cuando los dos alelos son iguales. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, esta característica de los ojos cafés. El dominante lo voy a explicar, lo voy a ejemplificar con una letra mayúscula y el recesivo lo voy a ejemplificar con la misma letra, pero en minúscula. No puedo cambiar de letras porque estoy hablando de la misma característica. No vayan a poner ojo café C mayúscula y ojo verde V minúscula, porque entonces ahí están diciendo ustedes y se interpreta que están considerando dos características distintas. Y no es así. Estamos considerando la misma. Por eso aquí es dominante, mayúscula, recesivo, minúsculo. ¿Por qué la misma letra? Porque estamos usando la misma característica que es el color de ojos. ¿Sale? Entonces esto va a ser un homocigoto dominante y el de los ojos verdes con las letras minúsculas va a ser un homocigoto recesivo. ¿Por qué homocigoto? Porque sus dos alelos del gen son iguales. Tienen el mismo alelo. ¿Sale? Se va a llamar heterocigoto cuando el sujeto, individuo u organismo presente los dos alelos distintos. Es decir, como este ejemplo, una A mayúscula y una A minúscula. Entonces quiere decir que ahí es un heterocigoto. ¿Sale? Otras palabras son genotipo y fenotipo. El genotipo son los genes, ¿no? O sea, tiene el alelo dominante, tiene el alelo recesivo. El fenotipo
es lo que se va a expresar, lo que yo voy a poder observar, lo que se ve, ¿sale? Entonces, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Ujú. Entonces, ya ahora que vemos que es un gen, un alelo, ¿a qué me refiero con dominante? ¿A qué me refiero con recesivo? ¿Qué es un homocigoto y un heterocigoto? ¿Tienen dudas acerca de estos conceptos? O sea, si yo les explico ahorita, vamos a ver, esto es homocigoto dominante, homocigoto recesivo. ¿Sí captan la idea a lo que me refiero? Sí, sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, entonces genotipo, los genes. Fenotipo, lo que se va a expresar. Para no hacer ya muy extensiva la clase, me voy a ir directamente al ejercicio para que comprendamos cómo se tienen que hacer las cruzas y cómo voy a determinar las proporciones fenotípicas y genotípicas. Ujú. Porque eso es lo importante que yo debo de eh, eh, explicarles para que ustedes puedan hacer todas sus actividades. Ajá. Entonces, aquí vamos a tener que yo tengo, cuando se hace una cruza de prueba, esto es una cruza de prueba, nosotros vamos a determinar las proporciones y vamos a dar esa probabilidad. No es que demos la verdad, es una probabilidad, nada más, una probabilidad estadística, por lo que pues es muy certera. Entonces, cuando yo hablo de que voy a cruzar a razas puras, porque tal vez así lo puedan ustedes leer, raza pura significa que es homocigoto, ya sea para una característica dominante o una característica recesiva. A eso se refiere con una raza pura. Ujú. Ahora, aquí nosotros vamos a, como lo hizo Mendel, vamos a hacer una cruza entre razas puras. Él tenía flores moradas y flores blancas. Entonces aquí lo que hizo es tomar un macho de una flor morada, ¿no? Porque tenemos a la A mayúscula. Y aquí me equivoqué. Ahorita lo corrijo rápido y lo vuelvo a subir, ¿eh? Aquí es una A minúscula. Y acá también es una A minúscula. Ujú. ¿Por qué? Porque vamos a cruzar esta parte de flores blancas. ¿Sale? Entonces, Sí. ¿cómo determinamos que algo es dominante o que algo es recesivo? Por la frecuencia de la expresión de las características en la población. Si yo tengo una población de 100 flores y más del 50% de esas flores son moradas, por lo tanto yo voy a decir que la frecuencia alélica de la característica de color morado es mayor que la del color blanco. Por lo tanto, determino que el color morado es dominante y que el blanco es recesivo para esa población de flores. Ujú. Lo único que voy a hacer es unir a las letras, ¿no? Por eso le digo que aquí no me di cuenta cuando le edité y se quedó ahí. Ahorita lo corrijo rápido, no lo baje ni nada y lo subo, ¿sale? Entonces aquí está esto, entonces A mayúscula por A minúscula me da esta característica heterocigota de A mayúscula a minúscula. Aquí las dos son mayúsculas, acá las dos son minúsculas, por lo tanto yo multiplico esta A del cuadro de arriba por este segundo cuadro, me da esto. Esta A por esta segunda letra me da esto. Ahora me paso con la otra columna. Hago lo mismo. Esta columna la multiplico por la primera fila y luego la multiplico por la segunda fila. ¿Sale? Total de que nos va a dejar esta proporción. ¿Qué quiere decir la ley 1 de Mendel? Es la ley de la uniformidad. Cuando se cruzan dos razas puras, su descendencia es 100% idéntica. Los gametos se van a distribuir de manera uniforme.
igual repartida. Por eso es que todos van a tener esta característica. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a poner las proporciones fenotípicas y genotípicas? El genotipo son los genes, entonces todos van a ser 100% heterocigotos, porque van a tener las dos letras diferentes. ¿Cómo va a ser el fenotipo? Lo que yo voy a ver. ¿Qué color voy a ver que se está expresando? Todas van a ser 100% color morado. Cuando un individuo presenta una condición de homocigosis dominante o es heterocigoto, siempre se va a expresar esa característica dominante. ¿Sale? Aquí, aunque tenga el morado y tenga el alelo para el blanco, no se va a expresar el blanco queda oculto y se expresa el color morado. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Yo no entiendo por qué pasa eso. ¿Qué pasa qué? ¿Por qué predomina el color morado? Porque es dominante. La frecuencia alélica hace que el gen se exprese, que el alelo del gen se exprese de esa manera, porque está en mayor frecuencia. Entonces quiere decir que tú tienes ese gen del color de la, bueno, las plantas tienen, esas flores tienen ese gen. Entonces, está en mayor frecuencia que la proteína que se va a expresar es la del color morado. La proteína de color blanco queda inactiva. Así nada más. ¿Por qué? Porque es una cuestión química, ¿no? Fisiológica, y no se expresa. Ahí lo tienes, pero no se va a expresar. Ahora fíjense bien. Ya tenemos aquí el genotipo. 100% heterocigotos. 100% flores moradas en el fenotipo. Ahora, yo me voy acá. La segunda ley de Mendel dice que es la segregación independiente. Si yo cruzo a la primera generación filial, o sea, estos ya se llaman híbridos, ya no son raza pura, la raza pura está acá. Si yo hago una cruza con los híbridos, entonces lo que voy a tener, miren, acá está esta cosa que cae gorda. Bueno, aquí está el cuadrito bien hecho. Aquí tengo la primera, que es una raza pura de blanco, morado contra blanco, y aquí tengo esto, ¿no? Genotipo y fenotipo. Esto que está aquí, que es el cuadro 1, eso es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios de hoy, esas cruzas. Para esto si quieren, pues no lo pongan, ¿no? No es tan necesario, pero a este cuadro se le llama cuadro de Punnett. Si se te dificulta, pues, ay, mi ventana de Ventaneando con Pati Chapoy, y ya, fácil y sencillo es tu cuadrito. Cada uno de estos cuadros evidentemente forma o va a representar en la muestra el 25%. Entonces, la suma de los 4 cuadros pues, me va a dar el 100%, ¿sale? Por eso dice que son 100% heterocigotos y el fenotipo, o sea, la característica observable, la que se va a expresar el físico, va a ser 100% flores moradas, ¿sale? Ahora, el ejemplo para una cruza de organismos híbridos es el siguiente. Voy a cruzar un heterocigoto contra otro heterocigoto. Y aquí entonces voy a tener una A mayúscula junto con una A minúscula. Este es un individuo, este es otro individuo. Ahora fíjense bien cómo sale la cruza. Acuérdense que tienen que multiplicar columna 1 por ambas filas para que te dé este resultado. Columna 2 por ambas filas para que te dé este otro resultado. Entonces aquí las proporciones cambian. Los alelos se distribuyeron de manera
independiente. ¿Qué quiere decir? Profesor, Mande. ¿y siempre solo son 2 alelos o pueden ser más? Siempre tenemos 2 alelos para un gen. Solamente aquellas características que requieren de alelos múltiples, entonces ahí sí ya se requieren más alelos. Un gen, por lo regular, de manera natural, siempre va a tener 2 alelos, dos formas en las que puede expresarse. Siempre. Sin embargo, existen organismos, como por ejemplo las plantas, el maíz, por ejemplo, que tiene más alelos y es una condición polialélica, ¿no? O sea, va a tener más, un gen va a tener no nada más 2 alelos, puede tener 4, 6, 8, 20, ¿sí me explico? Pero eso predomina mayormente en plantas. Nosotros también, pero eso ya es una variante que vamos a ver porque a veces todos son dominantes y entonces ahí se da una codominancia. Pero eso ya nos lo explican las leyes mendelianas. Aquí las leyes mendelianas son para las cosas más, ¿cómo se puede decir? Comunes. Entonces, cuando tú realizas la segunda cruza, vas a obtener a la segunda generación filial, que es esta. Entonces aquí vemos las proporciones cambian. Voy a tener este cuadrito que es el 25% homocigoto dominante. Voy a tener otro cuadrito que es el 25% homocigoto recesivo. Tienen las 2 letras en minúscula. Y si yo veo aquí, tengo el 50%, porque 25 más 25 es 50, que van a ser heterocigotos. ¿Sale? Entonces, fenotípicamente, ¿qué voy a ver? El 75%, es decir, este cuadro más este cuadro más este cuadro, el 75% van a ser flores moradas y solo el 25% van a ser flores blancas. Por ejemplo, ustedes tienen los ojos cafés. Bueno, sus papás, ¿no? A lo mejor. O sus abuelos. Entonces, sus papás no tienen ojos de color. Y entonces dices, ¿pero cómo? Entonces, el abuelo tiene ojos de color y sus papás tienen ojos oscuros. Y ya que tienen los ojos oscuros, entonces los tienen a ustedes. Existe la probabilidad de que sus hermanos, si tienen hermanos, uno tenga ojos de color y todos los demás, junto con ustedes, a lo mejor tienen los ojos cafés. Y dices, pero ¿cómo es el hijo del lechero mi hermano? No, porque las leyes de Mendel te lo están explicando. Cuando tienes una raza pura, esa característica de la raza pura se vuelve a expresar hasta la tercera generación. O sea, sus abuelos, sus papás y ustedes. Entonces quiere decir que ustedes son la tercera generación. Por eso también mucha gente dice, no se parece a sus papás, ¿no? O el clásico, abueleo. Pues sí, porque todas las características que tiene el niño o la niña que hace que se parezcan a su papá, a sus abuelos, quiere decir que sus abuelos eran una raza pura, o sea, eran dominantes o recesivos en esas características. Entonces aquí, sus papás nada más tenían el 25% de probabilidad, suponiendo que su papá y su mamá tengan esta condición heterocigota, pues ustedes desgraciadamente cayeron en el 75% pues, de tener ojo café. Qué triste. Y no cayeron en este 25% de probabilidad que pudieron haber tenido para sacar ojo verde. Pero no Profe, sé, mande. pero por ejemplo, en ese caso también dependería de los otros abuelos, ¿no? O sea, ese gen no nada más depende de una parte de los abuelos, sino de los otros también.
O sea, no sé si me expliqué. Sí, por eso lo que estoy diciendo. Pero no, o sea, lo que me refiero es que no solamente depende de una parte de la familia, sino de los dos, porque se supone que, bueno, según lo que entendí, se supone que tendrían que ser los dos iguales, ¿no? Para que ahora sí domine esa parte. Ahí Ahorita, sí no sé cómo explicar. ahorita que hagan las cruzas, se van a dar cuenta. O sea, aquí estamos tomando un ejemplo nada más. Ujú. Si tu papá es heterocigoto, o sea, tu papá tuvo ascendencia y esa ascendencia tuvo ojo verde y él heredó esa característica heterocigota, pues ahí está, pero va a tener ojo café. Y se casa con tu mamá. Y tu mamá sin saber o porque pues ya no tenía papás o cosas así. A lo mejor también tenía ojos de color, pero no lo saben. Pero ella es heterocigota también. Entonces, al momento de que pase eso, cuando se cruzan los gametos, solamente va a existir el 25% de probabilidad. Ahora, si tu mamá a lo mejor sí tiene los ojos, la familia tiene el rasgo de ojo de color, pero tu papá es completamente ojo café y es dominante, entonces aquí ¿qué va a salir? 50% va a salir dominante café y el otro 50% va a salir heterocigoto. Todos van a tener el ojo de color café, pero tú y tus hermanos pueden ser o heterocigotos o dominantes, ¿sale? Si son dominantes, pues ya te llamabas, porque no vas a tener hijos con ojos de color. Pero si eres heterocigoto y te casas con una persona que es heterocigota, entonces tienes un 25% de probabilidad de que tu hijo tenga o tu hija tenga ojo verde. Ujú. Todo depende de la ascendencia y de saber en qué momento, o sea, en qué momento del árbol genealógico hacia arriba hubo una característica así. Ujú. Para que entonces digas, ah, no, pues sí. O sea, por ejemplo, hay familias que todos son morenitos o así, y hay uno que sale con ojo verde. Y entonces dicen, no, pues ese no es mío. Sí, sí es tuyo, porque cuando empiezas a hacer el análisis genealógico hacia la ascendencia, es decir, hacia arriba, a sus ancestros, te das cuenta que el papá era heterocigoto y la mamá era heterocigota. Entonces, si ustedes cayeron en este 50%, búsquense a una pareja que también haya tenido su ascendencia, que sus papás también sean heterocigotos, porque si lo hacen, bueno, pues ya tienen más probabilidad de tener un hijo con ojos de color, ¿no? O sea, eso es lo que ustedes deben de ver. Existen 5 características. Voy a prender la cámara para que vean. Existen 5 características que determinan eh, si eres dominante o recesivo, ¿no? Entonces, espérense, dejen prender la cámara. Voy a dejar de, bueno, no, voy a prender la cámara. Sí me ven, ¿no? Fíjense. La primera característica es el lóbulo de la oreja. Si tu lóbulo de la oreja está separado, eres dominante. Si tu lóbulo de la oreja está pegado, eres recesivo. Primera característica. O sea, para que cuando tengas a tu pareja, pues te des cuenta, ¿no? Y te digas, no, pues a ver, vamos a ver si sí me conviene tener hijos o no. Segunda característica, la mano. Si tu mano abre 90 grados, eres dominante. Si tu mano abre 45 grados, o sea, el pulgar, abre 45 grados, eres recesivo. Llevamos 2. La siguiente, la lengua. Si tu lengua se hace taquito así, eres dominante. Si no la puedes hacer taquito,
O sea, que no, eres recesivo. Siguiente, el pico de viuda. El pico de viuda es que se ve aquí, de Chiqui Drácula, ¿no? En el cabello. Si lo tienes, eres dominante. Si no lo tienes, lo tienes así, recto tu cabello, eres recesivo. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo me llego a casar y llego a procrear una bendición, pues esa bendición va a tener mis características porque yo tengo todas las características, el óvulo separado, 90 grados, hago la lengua a taco y tengo el pico de viuda. Entonces quiere decir que mis características son dominantes. Ujú. Entonces quiere decir que yo tengo que buscar a alguien que tenga características recesivas, que me gusten, para que cuando tenga a mi descendencia, pues sean heterocigotos y pues puedan mejorar la raza, ¿no? O algo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el tipo de cabello, el tamaño y forma de las manos, el tamaño y forma de los oídos, eh, este, la forma en la que puedes dominar tu músculo lingual para poder tener una buena dicción, que lea fluido, que hable fluido, que entienda, o sea, todas esas cosas, aunque ustedes no lo crean, con estas características tan sencillas se pueden determinar. Ujú. A lo mejor el carácter, no sé, ¿no? Muchas otras cuestiones, ustedes pueden identificarlas con este test, ¿no? Entonces, en su siguiente cita, lo que van a hacer es decirle, ay, vamos a jugar, ¿no? A ver, hazle así. Y ya para ver si puede, oh, híjole, ya me va a ganar en una, ¿no? Y luego le hacen el de la mano, luego ay, qué bonitas orejas, y ya ven si tiene el óvulo pegado o no. Luego así, ay, tienes muy bonito cabello, y ya le hacen el cabello para arriba para ver si tiene su pico de viuda y todo eso, ¿no? O sea, más que se guíen por otras cuestiones, pues genética. Porque la genética es la que gobierna, porque a veces dices tú, ay, las niñas, ¿no? Principalmente, ay, es que me picaron los mosquitos en la noche. No, ojo verde, así súper fuerte, güero, y pues sí, pero pues todas esas características son recesivas. Nosotros, afortunadamente, históricamente, tenemos esas características que ah, nos permiten tener mucha variabilidad genética por eso de la mezcla de razas, pero nos permiten tener eh, mucha, ¿cómo se puede decir? Amplitud de poder estar viviendo en diversos tipos de clima. O sea, tú llevas a un mexicano al desierto y no se muere. Tú llevas a un mexicano allá al desierto congelado en Siberia o en Alaska y no nos pasa nada. En la playa igual, en una zona boscosa, así. Nosotros soportamos muchos tipos de clima porque tenemos esa variabilidad genética que a nosotros nos ayuda. Y por lo mismo de que nosotros tenemos una gran variabilidad genética también en el país, nosotros somos tolerantes a muchas cosas, al alcohol, al chile, a lo caliente, a lo frío. O sea, tú puedes comer, no te pasa nada, ¿no? Sin embargo, tú traes a un gringo o así, un caucásico, ¿no? O sea, un güero así como los que quieren. Y pues ya le picó, ya se emborrachó, ya se enfermó, que la presión, que la altura, y entonces dices, pues no, me explicó, o sea, a veces no es tanto dejarnos guiar por el físico, sino más bien por estas cuestiones, pues genéticas, ¿no? Para que vean. Y entonces ahí tú te vas a dar cuenta también con tu pareja, haciendo este pequeño resumen, pues el color de ojos que va a sacar, la forma de la boca, la forma de la nariz,
la forma del mentón, ¿no? O sea, la forma en la que pues va a tener el cabello y etcétera, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Y ustedes se pueden dar cuenta. Por ejemplo, hagan el ejercicio en su casa. Hagan el ejercicio con sus papás. Si tienen abuelos, hagan el ejercicio con sus abuelos. Para que ustedes vean cómo, o cómo se heredaron esas características de sus abuelos a sus papás y de sus papás a ustedes. Y si tienen hermanos, mejor. Porque entonces así puedes hacer ese test con tus hermanos y decir, ah, pues yo estoy por ejemplo, puede ser que yo esté, si tengo todas las características dominantes, las 4 que dijimos, podría determinar yo e inferir eh, con el 98% de confirmación y el 2% de duda, que yo salí en el 25% de homocigoto dominante. Si mis hermanos alguna de las características no la tienen, quiere decir que ellos están en el 50% de heterocigosis, porque no pueden hacerlo todo. Y si tengo un hermano que no puede hacer nada, o sea, que no tiene el pico de viuda, que no abre a 90 grados la mano, que no puede hacer la lengua a taco y que tenga el lóbulo de la oreja pegado, quiere decir que él es el recesivo en todo, ¿no? Y él sacó ese 25%. Ustedes pueden determinarlo, por ejemplo, con el color de los ojos, con la, la, la forma del cabello natural, ¿no? Porque ya a veces lo enchinan y así, ¿no? Em, y varias otras características que ustedes vean, ¿no? Y entonces así ustedes pueden determinar y aplicar estas leyes a determinar cómo es que va a ser su descendencia, para que también ustedes tengan una idea, pues, de cómo van a ser sus hijos, ¿no? A lo mejor no se van a parecer a mí, se van a parecer a mis papás, porque pues mis papás son los de raza pura, yo soy 100% heterocigoto, y por lo tanto, pues ya valió, ¿no? No voy a ser 100% dominante, entonces por lo tanto se van a parecer más a mis papás, o sea, a sus abuelos, mis hijos se van a parecer más a sus abuelos que a mí, ¿no? Y, eh, y evidentemente pues yo lo voy a ver de mi lado del árbol genealógico del niño, ¿no? O de la niña, lo que sea, porque pues son las características que yo voy a llevar y por lo tanto lo voy a expresar. ¿Ah? También el tono de piel, por ejemplo, la forma de la longitud de los dedos del pie, ¿no? También, por ejemplo, es otra característica que ustedes pueden ver, ¿sale? Entonces, voy a regresar al Teams y así es como se tienen que hacer las cruzas, ¿no? Entonces, la actividad 1 es de que a ustedes les proponen aquí ya las características para la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Y ustedes tienen que hacer la cruza de prueba de una raza pura, poner N mayúscula por, N minúscula, hacer la cruza de cuadro de Punnett, poner las frecuencias fenotípicas y genotípicas y escribir una conclusión. O sea, con base en las leyes de Mendel, ¿ustedes cómo explican esa descendencia? ¿Cómo explican esa herencia de los caracteres? Eso es muy sencillo. Aquí tienen que hacer la cruza de F1 y F2. ¿Vale? O sea, tienen que hacer este cuadrito y este cuadrito. Sencillísimo. Y en ambos cuadros ponen las frecuencias. 100% heterocigoto, 100% homocigoto, lo que sea, ¿no? Y acá igual. Vámonos a una parte un poco más difícil. Ahora, como lo decía, creo Ian, bueno, no como lo decía él, pero sí, podemos nosotros hacer unas pruebas con más genes. Entonces aquí yo voy a tener ahora no una característica, sino dos. La anterior era una cruza monohíbrida, porque tenía una característica. Esta va a ser una cruza dihíbrida porque tengo dos características.
tengo el color de las flores. Ujú, y aparte, el color de las vainas. ¿Sale? Entonces dices, o sea, una cosa es la vaina y otra cosa es la flor. O la textura, ¿no? Entonces yo puedo hacer una cruza de prueba conmigo de 2 características, de decir el color de ojos y si tengo cabello liso o rizado, por ejemplo. Entonces aquí lo que hay que hacer para este cuadro, que ya van a ser 16 cuadros, los que voy a tener las 16 probabilidades, es que yo voy a tener que juntar todas las posibilidades, ¿no? Voy a hacer una cruza de prueba con una raza pura. Entonces yo voy a determinar que una flor morada con vaina verde, aquí están las características, no, aquí están, se cruce con una flor que sea blanca y de vaina amarilla. Entonces, ¿cómo voy a poner aquí las características? Primero, una flor morada. Esa es una probabilidad, que sea una flor morada con vaina verde. No hay problema, ambos dominantes. Pero también puede ser que tenga una flor morada con una vaina blanca. La otra probabilidad. Después, una flor blanca con una vaina verde y una flor blanca con una vaina amarilla. Estos 4 características las voy a poner en la parte de abajo también, porque son la misma probabilidad de conjunción que hay para la otra parte de la progenie o del progenitor. Ujú. Entonces, aquí como se dan cuenta, empiezas a cruzar columnas por filas, columna por filas, columna por filas. ¿Sale? Siempre voy a poner juntas las 2 letras iguales. Ujú. O sea, vean cómo no está A mayúscula, L minúscula, A mayúscula, L mayúscula. No, la misma característica va junta. A con A, L con L. ¿Sí me explico? Y así están todas. Y entonces empiezas a hacer aquí las cruzas. Esta es una proporción 9, 3, 3, 1. Aquí hay 9 cuadros de estos que van a ser flor morada, vaina verde. 3 de 16 van a ser flor morada con vaina amarilla. 3 van a ser flores blancas con vainas verdes y solo una, que es esta, es la 100% homocigota recesiva. Una flor blanca con una vaina amarilla. Ujú. Entonces el genotipo es este. Aquí está. A, L mayúscula, A, L minúscula. Y así, ¿no? No sé por qué ahí se movió si yo lo había hecho bien. Pero bueno, el punto es de que ustedes ya entendieron, ¿no? ¿Qué son estas? Las que están aquí. 9, 3, 3, 1. Ujú. Y ya tengo aquí el fenotipo. Determinar la característica que yo voy a ver, ¿no? Ahora, la actividad consiste en que ustedes vean el cuerpo, el color del cuerpo de la mosca, junto con la terminación de las alas, si termina en V o es ovalada. Porque ustedes no se habían dado cuenta, pero las moscas tienen diferentes tipos de alas. Entonces, a veces la terminación del ala es así ovalada, la alita, o a veces termina en V. Ujú. O sea, en punta. Entonces ustedes tienen que hacer aquí este cuadro y poner las proporciones de estas características en esta parte y hacer una conclusión. Ujú. Vámonos a la parte de las variantes de la herencia, que ya es el siguiente tema.
Entonces ahí lo que va a suceder es que voy a tener la herencia ligada. Hay muchas, pero aquí nada más el programa indica que es la herencia ligada al sexo y la codominancia. La herencia ligada al sexo explica que los genes que se encuentran en un cromosoma sexual están ligados a estos. Algunos genes nada más se encuentran única y exclusivamente en los cromosomas sexuales. Por eso es que es una herencia ligada al sexo. Dependiendo si es hombre o mujer, va a expresar o no cierta característica. Dice, el cromosoma X contiene más de 1000 genes, pocos de los cuales tienen una función concreta en la reproducción femenina. Casi ninguno de los genes del cromosoma X tienen equivalente en el cromosoma Y, incluso en cuanto a rasgos como la visión cromática, coagulación de la sangre y ciertas proteínas estructurales de los músculos. Bueno, aquí dice que las hembras tienen 2 cromosomas X, pueden ser homocigotas o heterocigotas para los genes de este cromosoma y se expresarán las relaciones dominantes o recesivos entre ambos alelos. Nosotros sabemos que las mujeres tienen XX y los hombres tenemos XY. Entonces ahí es un problema porque hay ciertos genes que sí se expresan y que solamente se reproducen, o más bien se expresan en condiciones de heterocigosis, ¿no? O de homocigosis, pero están ligadas al cromosoma X. Entonces aquí podemos ver. Un ejemplo para la herencia ligada al sexo es el daltonismo. Es decir, una persona daltónica tiene ceguera al color rojo y verde. Esta es causada por alelos recesivos en cualquiera de los 2 genes situados en el cromosoma X, o están fregados. El alelo dominante es denominado D mayúscula y codifica para una visión cromática, es decir, una visión normal. Si yo tengo mis 2 alelos D mayúscula en mi gen del cromosoma X, quiere decir que voy a tener una visión normal y puedo distinguir el rojo y el verde. Si yo tengo un problema ahí y ese alelo está defectuoso, cualquiera de los dos o los dos, voy a tener este alelo que es un D minúscula, ¿sale? Que es el recesivo. Por ello, el individuo que lo posee no podrá distinguir entre el rojo y el verde. Dice, un hombre puede tener un genotipo X de mayúscula Y. Cuando hablamos de cromosomas sexuales, yo no puedo hacerlo de acá arriba, ¿eh? Esto. Tengo que poner forzosamente el cromosoma sexual y la característica como superíndice, como está marcado aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estoy hablando de un cromosoma sexual. O, aquí por ejemplo, este hombre tendría visión cromática o daltonismo. Este de aquí. ¿Nadie? Visión cromática, ¿no, profe? Visión cromática, muy bien, porque te está diciendo que tiene la D mayúscula. Pero puede ser que ese tenga el alelo fregado, pues, y va a tener una D minúscula. Por lo tanto, este hombre va a tener una visión daltónica. Pero ese alelo o ese gen de la visión no tiene homólogo en el cromosoma Y. ¿Sale? No lo tiene. Entonces nosotros estamos fregados. Ahora fíjense bien, para el caso de las mujeres es diferente. Para las mujeres, una mujer puede ser dominante cromática
heterocigota cromática o puede presentar daltonismo, ¿no? Entonces, si un hombre normal con visión cromática se casa con una mujer heterocigota, se realiza una cruza de prueba para conocer la probabilidad de tener hijos daltónicos. Aquí tengo yo mi cruza. Aquí está la mujer, XX, y aquí está el hombre, XY. ¿Qué probabilidad hay de que uno de sus hijos sea daltónico? 25%, ¿no? Muy bien, Ian. 25%. Solamente hay un 25% de que el niño sea daltónico. O sea, tienen un 75% de probabilidad. Ponle una participación al Ian, tú, Gabrielito, por favor. Solamente, y fíjense, o sea, tenemos el 75% de probabilidad de que el niño tenga una visión normal. Ujú. O sea, ya sea que hay un 50% de que la niña sea normal, un 25% de que si es niño sea normal y un 25% de que sea niño y sea daltónico. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Esa herencia está ligada al sexo. Entonces, aquí voy a poner el genotipo y el fenotipo. Espérenme 2 minutos, por favor, no me tardo. Espérenme. Ya, perdón. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Entonces, ¿por qué es una herencia ligada al sexo? Porque nuestra mamá va a determinar si el hijo tiene una visión cromática o una visión daltónica. Porque nosotros tenemos más alta la probabilidad de tener el daltonismo o no tenerlo. Por eso es que es una herencia ligada al sexo. Ujú. ¿Sí comprendimos? Sí, Órale. Entonces ahora ustedes tienen que hacer una cruza para la hemofilia. La hemofilia
se debe a una mutación igual en el cromosoma X, ¿no? La H minúscula significa que es una persona hemofílica y la H mayúscula significa que no es hemofílico. Ajá. Entonces aquí también ustedes tienen que hacer la cruzada de prueba igual que esta, pero ahora determinando la hemofilia. ¿Sale? ¿Dudas de lo que hay que hacer? Está muy fácil, ¿no? Sí, Ahora, vamos a ver ahora la codominancia. Aquí se responde tu respuesta, Ian. Sí tenemos más alelos, un gen, y ese ejemplo son los grupos sanguíneos, porque nosotros tenemos esos alelos múltiples. Ujú. Entonces, en la codominancia siempre se van a expresar todos los alelos para el tipo sanguíneo. Ujú. Entonces, nosotros sabemos que existen 4 tipos sanguíneos. A, B, AB y O. Ujú. Que son el resultado de 3 alelos de un solo gen en el cromosoma 9. O sea, el cromosoma 9 va a determinar, ahí se encuentra el gen en nuestro cromosoma 9, que determina el tipo sanguíneo que voy a hacer. ¿Por qué es importante bueno, aquí arriba igual, la conclusión. O sea, ya vimos aquí qué onda. Aparte aquí está la explicación. Entonces nosotros también hay que poner una explicación con lo de la hemofilia. Ahora aquí, ¿por qué es importante el grupo sanguíneo? Porque los grupos sanguíneos van a determinar el tipo de respuesta inmune que yo voy a tener. Ujú. Para mis linfocitos T y mis linfocitos B, que son los primeros. Así como ayer se hizo viral este video del del ladrón de la combi de Texcoco, ¿sí lo vieron, no? Sí, Fue tendencia. Sí, Entonces, profe. sí. entonces, así, los anticuerpos van a ser los dones de la combi que que le propinaron esta golpiza al ladrón. El ladrón va a ser un antígeno que entra a mi cuerpo, es decir, un agente externo y que va a invadir, por lo tanto, todos van a empezar a atacar. Mis linfocitos T y mis linfocitos B son los principales componentes de mi sistema inmune. Cuando yo tengo el tipo sanguíneo, yo necesito llevar a cabo la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso por el cual se forman nuevas células sanguíneas. Ujú. Y ahí, en la membrana celular, tiene ah, ciertos, cada grupo sanguíneo tiene cierto tipo de receptores de membrana. Por eso es que las personas que tienen cierto tipo sanguíneo están más expuestas a otras enfermedades que los que tienen el tipo sanguíneo O. El tipo sanguíneo O, pues prácticamente es inmune porque pues no le pasa nada, ¿no? Pero no tiene esos receptores de membrana y por lo tanto pues no penetra nada nunca a la célula. ¿Sí me explicó? O sea, no es que sean súper sanos y así, pero son menos propensos. Ujú. Sin embargo, a los que tienen tipo de sangre A, B o AB, pues ya tenemos más probabilidad. Ujú. Por ejemplo, cuando una persona A se casa, o antes hacían los famosos prenupciales, justamente para ver lo del daltonismo, para ver lo de la hemofilia, para ver estos tipos sanguíneos, para antes de casarte, y casi antes te decían, si no son el mismo grupo sanguíneo o su grupo sanguíneo no es compatible, no se pueden casar. O es bajo su propio riesgo y hasta firmabas, ¿no? Ahí casi un acta diciendo, sí, yo en pleno uso de mis facultades mentales me quiero casar con fulanito de tal porque pues existe amor, ¿no? Y ya no importan los grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque al momento de que te hacen transfusiones sanguíneas, pues no es compatible la sangre. Y entonces, pues no va a funcionar para nada e incluso te puede llegar a generar una reacción secundaria. Ujú. Entonces,
Aquí el asunto es de que todos estos alelos se van a expresar, todos. Ajá. Entonces una puede tener seis genotipos, puede ser doble A, doble B, AB, AO, BO o doble O. Bueno, sería U, doble O, ¿no? Entonces los alelos A y B son dominantes sobre el O. En las personas con tipo de sangre AB están presentes las dos enzimas, así que la membrana plasmática de sus glóbulos rojos tienen glucoproteínas A y B. Cuando los heterocigotos AB expresan fenotipos de los dos homocigotos A y B. O sea, una persona que es tipo de sangre AB físicamente va a expresar esos componentes de la membrana, tanto A como para B. Por eso se le llama codominancia, porque está expresando ambos. No nada más expresa puros para A o puros para B, expresa ambos. Los receptores de membrana que va a tener sus células van a ser tanto para A como para B. Por eso se le llama codominancia. Cuando hagan las cruzas de prueba con los grupos sanguíneos, van a utilizar esta nomenclatura. Van a poner como una I o una L, así, un palito, y el grupo sanguíneo arriba, para A o para B. Cuando estoy hablando del grupo sanguíneo O, voy a poner como una I. ¿Ya vieron? Una I latina de iglú. Entonces dice que aquí, bla, 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 dice, ¿cómo podrían ser los hijos de un hombre de grupo O y de una mujer de grupo AB? Entonces, aquí está el grupo sanguíneo del señor, el grupo sanguíneo de la señora, y entonces sus hijos van a ser o A o B. ¿Ya vieron? No hay AB, porque aquí este señor es meramente O. Entonces van a ser AO, AO. Pueden ser BO, BO. O sea, existe el 50% de probabilidad de que el grupo sanguíneo de su hijo sea A o B. Nada más. ¿Sale? Entonces ahí, pues es esa característica que a veces no nos damos cuenta. Entonces aquí lo importante es que genotípicamente pues, son 100% heterocigotos todos, porque van a tener los dos alelos, tanto el O como el A. El O, sí, todos van a ser heterocigotos. Pero fenotípicamente el 50% va a ser A y el 50% va a ser B. La actividad 31 es de que ustedes realicen los siguientes cuadros, ¿no? ¿Cómo podrían ser los hijos de un hombre de grupo AB con una mujer de un grupo AB también? Realiza la conclusión de los resultados en la codominancia, bla, 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 desfavorables, ¿no? Esto del hombre hemofílico y vaca, pero se movió por si se dieron cuenta, ¿no? No sé por qué, se los juro que el PDF está bien, pero no sé por qué se movió acá. Pero bueno, nada más hagan caso a esto, ¿no? A la pregunta que está aquí. ¿Sale? Y fíjense bien, explicando los resultados con base en la condominancia, sus consecuencias favorables o desfavorables. O sea, tenemos que repensar y reflexionar en esa cuestión. Para que nos quede claro. ¿Sale? Luego, ahí está la cruza de prueba. Después viene otro ejercicio. Un hombre de grupo A cuya madre era O, o sea, ahí hay que pensarle más. Y de una mujer B cuyo padre era del grupo O. Entonces ahí ustedes ya tienen que pensar cómo van a poner aquí los genotipos de los que se van a casar considerando el genotipo de sus padres. ¿Sale? Y esto lo que hay que hacer, esas cruzas
el día de hoy. ¿Dudas? No, No, profe. profe. No, profe. Bueno. ¿Seguros? Simón. Sí. Bueno. Sí. Entonces, por favor, resuelvan su cuestionario de la lista. Ajá. Y pues ya envían su tarea. Y ya no hay nada más que decir. ¿Alguien quiere decir algo o algo? No. Bueno, entonces, Yo, profe, a ver qué pasa. nada más, es que ayer estuve viendo lo de mi inscripción porque los de sistemas están bien güeyes y nada más no me han ayudado. Entonces, pues como ayer estuve toda la tarde viendo esa onda, no hice la tarea. ¿Se la puedo entregar hoy? Sí. Vale, gracias, prof. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces si ya no hay más, les deseo una bonita tarde, coman rico y nos vemos mañana. Ya mañana es la penúltima sesión, ¿sale? Ya vamos a acabar. Échenle ganas y estamos en contacto y seguimos ahí en el WhatsApp. Cuídense. Sí, profe, Vale, hasta profe, mañana. gracias, igual. Gracias. Hasta Bye, mañana, nos profe. vemos. Una- Cuídese, profe. Bye. Bye.